Dios les bendice, mis hermanos. Espero que este sea un tiempo de bendición. Eh, ya tengo algunas peticiones por las que vamos a estar unidos orando. Vamos a ir a la palabra, al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. Quiero con esta palabra unir, si se puede, tres temas. Uno de esos temas, empezamos el estudio el martes. Les invitamos estos martes que vamos a estar tratando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y quiero a través de esta lectura en esta noche unir tres temas. Ese tema de la segunda venida del Señor Jesús, con el tema de la oración y de la fe, aunque haré un énfasis en la fe que se debe tener al momento de orar, y más que en la fe, en la clase de fe que debemos tener y una fe que no debemos tener. El título de la predicación en esta noche es La fe fingida. Y uno podría decir, suena raro eso, la fe fingida, pero vamos a mirar que en la palabra se encuentra registrado. Cuando pensaba en esta palabra de la fe fingida, miramos qué es fingir. Fingir es un engaño escondido. Fingir es tratar de decir cosas con actitudes, con palabras, tratar de convencer a otros con actitudes y con palabras de algo que no es verdad o que siento que no es verdad. Y a veces en nuestra oración tenemos esa clase de fe, una fe fingida. Porque aunque clamamos a Dios pidiéndole: Señor, necesito que responda, Señor, necesito esto o aquello, o aún mismo acercándonos a Dios, diciendo: Dios, te amo, esa fe es fingida porque verdaderamente no estamos viviendo lo que estamos pidiendo o hablando con Dios en la oración. Y entonces el Señor me llevaba a este tema de la oración fingida, de la fe fingida, por la última frase que está en la parte que leímos del versículo 18, del capítulo 18, en el versículo 8. Sabemos todo lo que este pasaje habla de la oración persistente y de la oración que debe ser ahí sin desmayar, pero me inquietaba este último versículo que está en este contexto de la oración. Dice: si el hombre injusto, ese juez injusto, pudo responderle a la viuda, ¿cuánto más Dios no responderá a sus hijos, a los que hemos recibido a Jesús como Señor, como Salvador, a los que lo quieren hacer, de recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuánto más Dios no escuchará y cuánto más no Dios responderá? Y dice: no tardará en responder. Pero me inquieta este versículo 8 cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y entonces enlazo con lo que venimos estudiando de la segunda venida del Señor Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra?
Lo que Dios no quiere encontrar en su pueblo, en sus hijos, es una fe fingida, sino que sea una fe verdadera. Y debo entender cuál es el proceso de fe. Porque mucha gente habla de fe, pero no entiende cuál es el proceso de fe. La palabra me habla de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma de que en la vida del hombre, en mi corazón, produzca fe o se pueda sembrar la semilla de fe de parte de Dios es escuchando la palabra de Dios. No hay otra fuente de fe. Por eso siempre en los discipulados, en la enseñanza, hago énfasis. Cuando una persona deja de confiar en Dios o coloca su confianza, su creencia en el dinero, en el trabajo, en sus propias fuerzas, yo no puedo decir que esa persona puso su fe en el trabajo o puso su fe en el dinero o puso su fe en sí mismo. Eso no es fe, porque la fe solo proviene de Dios. Es un proceso que solo Dios hace a través de ¿qué? A través de su palabra, a través de leerla, a través de escucharla, de meditarla. Ese proceso en el cual yo busco esa palabra con un corazón, unos pensamientos abiertos, entonces Dios va a sembrar fe en mi vida, en mi corazón. Entonces cuando entiendo que la fe, ese proceso de fe solo viene a través de meterme en la palabra de Dios, comienzo a entender la definición que está en Hebreos 11:1 de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una verdadera fe es una fe que está sentada en la palabra y que entiende esto que la palabra me dice. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, miramos que ese proceso de fe que viene a través de la palabra, de recibir la palabra de Dios, no puede ser de otra cosa. Por eso hablo, eso sería una fe fingida, una fe que no es verdadera. Yo no puedo estar sustentando mi fe en cosas humanas, en situaciones del mundo, en decir, bueno, si tengo trabajo, entonces tengo fe. No, eso sería una fe fingida. Unas personas que pueden decir, no, pues yo tengo plata en el banco, aquí o allá, entonces en estos momentos de necesidad no tengo problema, tengo fe. No, porque está sustentado en lo que tiene. Una fe verdadera está sustentado en lo que la palabra de Dios dice, así no tenga, así las circunstancias sean adversas. La palabra de Dios me dice que espero lo que Dios me ha dicho. Eso es fe. Y debo mirar a través de la palabra que la fe está sustentada en Jesús. La palabra me habla que la fe está sustentada en Jesús. Y quiero que me acompañen sin perder San Lucas capítulo 18, que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero quedarme en la primera parte del versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una fe verdadera es una fe que está sustentada en la palabra, y la palabra me revela al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Me dice la palabra que Jesús es el autor de la fe porque Jesús es Dios. Me dice la palabra que es el autor y es el consumador de la fe. Y entonces vamos a mirar más adelante que la fe no es solamente una palabra, que la fe no es solamente un concepto, que la fe no es una actitud al vivir, sino que la fe también es algo que se ejecuta, una obra que se ejecuta. Jesús es el autor, pero también es el consumador. ¿Por qué es consumador? Porque por fe, por esa fe, Jesús vino, se hizo hombre, sufrió todo lo que sufrió, llegó a la cruz del Calvario, murió
pero también esa fe lo llevó a resucitar y a creer en cada una de las personas que hemos entregado nuestro corazón desde el tiempo pasado hasta que Él venga. Él ha creído en cada uno de nosotros. Es el autor y es el consumador de la fe. Entonces, cuando yo tengo que mirar si verdaderamente tengo una fe no fingida, tengo que ponerla, contrastarla, confrontarla con Jesús, con lo que hizo Jesús, con el mensaje de Jesús, con el mensaje de la palabra. Esa es una fe. Cuando yo la imito, cuando yo la entiendo, cuando la logro meter en mi corazón, es una fe que no es fingida, que anda en ese camino que es verdad y que es vida. La palabra me dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios muchas veces con sacrificios humanos. Subo a tal lugar, hago tal cosa, voy a llevar tal cosa, voy a llevar mercado, voy a hacer... Eso no es en sí fe. La fe basa o está sustentada en, como dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios, que no haya duda de quién es Él, de su gloria, de su poder, de su esencia. Si yo comienzo a dudar, porque en estos momentos, en la situación que vive todo el mundo, algunas personas comienzan a decir, tanto conocedoras de Dios y conocedoras y no conocedoras, bueno, ¿y dónde está Dios? Los que no conocen comienzan, bueno, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Y a veces hay personas que se dejan albergar eso. Oye, sí, ¿por qué Dios está permitiendo tales cosas? Pero la fe no admite duda. La fe requiere un convencimiento esencial, especial, clave en mi vida de que Dios existe y que sin importar lo que estemos pasando, su gloria, su poder, su santidad, su voluntad no se colocan en duda. Y termina ese versículo diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. Por eso no nos cansaremos, no me cansaré de estar buscando a Dios, de reunirme con Él cada día en su palabra, en oración, de clamarle a Él porque sé que Él es poderoso, que escucha la oración del que clama, del que tiene esa fe no fingida, sino una fe verdadera, sustentada en la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos aclarando algunas cosas de la fe. Capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor allí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. De fe no fingida. Aquí entonces está ese término de la fe no fingida. Entonces estamos mirando una fe verdadera, está sustentada en la palabra de Dios. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo que enseñe a que no enseñen otras cosas diferentes a que la doctrina de Dios me enseña. Que no comiencen a escuchar fábulas ni otra clase de doctrinas que no estén sustentadas en la palabra. Porque esas doctrinas, esas fábulas, dice, solamente llevan a disputas y no edifican.
no edifican para nada. Dice la palabra en el versículo 7, ahí donde estamos, dice, perdón, desde el 6, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mis hermanos, por eso, y amigo que estamos escuchando, si yo quiero tener una fe que no sea fingida, que sea una fe verdadera, esa fe no puede estar sustentada en dichos, en rumores, en pareceres. Esa fe está basada en la palabra de Dios. Debe estar basada en la palabra de Dios. Y para poder yo cimentar esa fe, necesito estudiar y meditar la palabra. Porque aquí me estaba hablando de personas que quisieron ser doctores de la ley, pero no entendían lo que estaban leyendo ni lo que estaban enseñando. Y eso hace desviar la fe, hace desviar esa relación de mi vida con Dios. Por tanto, una fe verdadera está basada en la palabra de Dios, en escuchar el mensaje, en meditarla, en estudiarla, en no pasarla por encima, como si fuera un libro, una revista. Esta palabra hay que meditarla porque esta palabra es la base de la fe, porque esta palabra me muestra a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, mis hermanos, esa fe debe estar basada en la palabra y en la relación que tengo con Dios. Lo que hemos vivido y lo que vivimos ahora y lo que vamos a vivir, lo vivimos basados en la palabra de Dios y en mi relación con el Espíritu Santo. Yo sé y espero lo que la palabra de Dios me dice. Por eso lo relaciono con el tema que estamos mirando, de la venida de Jesús. Porque la palabra me lo dice y porque el Espíritu Santo me da testimonio de que esta palabra es verdadera, es eficaz. Volvemos allí donde estábamos, en San Lucas capítulo 18, para enlazarlo al texto que estamos leyendo. Está hablando Dios de la persistencia en la oración, que no podemos desmayar en la oración, y termina con ese versículo 8 diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, ya entendiendo lo que es una fe fingida y es una fe verdadera, podemos desmenuzar un poco más este versículo. Cuando venga Jesús, hallará personas que verdaderamente estén orando o hablando con Dios en fe, o tendrán una fe fingida. Miremos Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces Dios me llama a que le busque, a que esté orando, a que esté clamando, a que no desmaye en la oración. Pero me dice que cuando ore, pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es una persona que es llevada por corrientes de vientos y no sabe a dónde va a llegar. Y dice el Señor, no espere la persona que duda en su corazón, que reciba lo que le está pidiendo a Dios. Esta noche hay unas peticiones que están llegando, que ya me llegaron antes de conectarnos. No sé si esas vidas estén conectadas en este momento, me dijeron que iban a estar conectadas. Pero para ellas y para todos los que están escuchando, mis hermanos y amigos,
cuando tengo una fe verdadera, no una fe extraña, no una fe, se me fue el término, una fe, se me fue el término, una fe fingida. ¿No? Cuando tengo una fe verdadera y voy a buscar a Dios en oración, postrado a Él, clamando y diciendo, Señor, yo te pido tal cosa, debo tener certeza en mi corazón. Si me estoy acercando a Dios sinceramente, humillado, sin esconderle nada, porque a Dios no le podemos esconder nada, sin pretender tampoco impresionarlo, porque a Dios no lo podemos impresionar. Pero si nos acercamos humildes, humillados delante de Él, debemos tener la certeza que Dios va a responder lo que yo le estoy pidiendo. Pero no puede haber duda, porque la duda me habla de una fe fingida. Porque tengo fe para buscar a Dios, digo entre comillas, buscarlo a Dios. Sí voy a buscar a Dios porque sé que Él me va a responder, pero le estoy pidiendo y estoy dudando, ¿será que Dios sí lo puede hacer? Pero no, esto no va a pasar nada. Es una fe fingida. Y no podemos tener esa clase de fe. Porque dice la palabra, no recibiremos nada. La fe que quiere Dios, que quiere Jesús cuando venga a su iglesia, esa fe que quiere Dios cuando nos acercamos a Él, no es una oración que tenga duda. Es una oración que tenga convencimiento de lo que la palabra de Dios dice. Por eso hablo mucho en las predicaciones. En las últimas predicaciones no lo había tocado, de las que he tenido así, en las enseñanzas así. Pero hablo de que cuando oramos por un enfermo debo estar convencido de lo que la palabra de Dios me dice. Que si oro, dice la palabra, pondrán mis manos, estas señales seguirán los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús. Y yo creo esa palabra porque está aquí y el Espíritu Santo me da convencimiento de que así es. Esa es una fe verdadera. Yo no puedo acercarme a orar por alguien teniendo duda en mi corazón o pensando que Dios no va a contestar, porque esa es una fe fingida. La fe que quiere Jesús hallará fe en la tierra. Es personas que se levanten en medio de los problemas y clamen a Dios, que es nuestra respuesta, sabiendo que Dios va a responder. Esa fe que tuvo Josué cuando le dice al sol, detente sol en Gabaón, porque necesitaban vencer al pueblo, a sus adversarios, a su enemigo ese día. Y dice la palabra que el sol se detuvo. Ya los científicos dirán, bueno, el que no se detuvo no fue el sol, fue la tierra. Bueno, pero pararse con esa fe de Josué y decirle, detente sol en Gabaón. Pararse delante de un enfermo porque Dios nos ha enviado a los necesitados. Y orar en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes esta vida y tener el pleno convencimiento en el corazón de que Dios va a contestar. Esa es la fe que Dios quiere hallar en su pueblo. En medio de la situación que estamos viviendo, que haya escasez de provisión de alimentos, económica para algunas cosas, podernos levantar como iglesia, como hijos de Dios y decirle a esa enfermedad, a ese virus, en el nombre de Jesús te detienes, a mi casa no entras, a mi vida no entras, retrocedes en la ciudad con un convencimiento en el Señor, con un testimonio del Espíritu Santo. Es la fe que quiere hallar Jesús en el pueblo. Por eso me inquietaba esta frase de este versículo. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Porque todo lo que vivimos día a día, las situaciones, las dificultades, me están preparando para esa llegada de Jesús. Que como dicen, como hemos enseñado, como lo predican en muchas partes, por las señales decimos Jesús está cerca. Pero ¿qué clase de fe va a hallar Jesús en estas situaciones? Es que nuestra fe es probada. Tenemos
una verdadera fe o tenemos una fe fingida. De que dudamos al pararnos delante de los problemas, decirle, Señor Jesús, clamo a ti por esa provisión allí donde está faltando comida, allá donde está faltando alimento, donde está faltando algo, donde hay enfermedad. Poder separar en este momento y decirle, Jesús, yo creo que tú eres sanador, proveedor. Clamarlo con un convencimiento en el corazón, sustentado en la palabra. Tu palabra me dice que cuando clamo a ti, tú respondes, tú eres el sustento. Tu palabra me dice que tú no dejas que los pájaros de las aves del cielo tengan hambre. ¿Cuánto más a tus hijos no le respondes, Señor? Esa es la fe que Dios quiere hallar en su pueblo. Y esas situaciones están probando nuestra fe. Ahora vamos a mirar que esa fe trae obras. La fe, como decía al principio, cuando decía que Jesús es el autor y el consumador de la fe, porque como autor dio esperanza y tenía una meta fijada, pero al ir a la cruz y al resucitar, consumó la fe que tenían cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos ahí en Santiago, al capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y Dios me hablaba a través de esta palabra, porque me dice que la fe sin obras es muerta. Entonces una fe fingida es una fe que no tiene obras. Obra en todas las áreas de mi vida. Si yo tengo fe en Dios, en su palabra, creo que Dios va a hacer una obra de transformar mi ser. Esa fe me va a llevar a vivir una vida sin pecado. En el mundo uno a veces escucha a muchas personas, no, yo no leo la palabra porque es que uno lee y eso no se puede seguir, eso no se puede cumplir. Uno no puede vivir sin mentira, uno no puede vivir sin vicios. Pero para creer que Dios puede hacer la obra necesito fe y actuar en esa fe. La fe sin obras es muerta. Pero el contexto de este versículo me habla que esa fe me va a llevar a buscar el bienestar de las personas que están alrededor. Y es lo hermoso por lo cual el Señor nos coloca en el cuerpo, que es la iglesia, la congregación. Se ha tratado de ayudar a algunas vidas sin publicar fotos, sin hacer eso, porque eso no tiene sentido. Y el Señor sabe que quisiéramos hacer más y pedimos a Él que nos permita. Pero la fe es también poder ayudar al que está padeciendo necesidad, al que tiene falta de alimento, de algo. La fe me lleva también a saciar esas necesidades, porque el fundamento de la fe es uno, y es el amor. Y quiero ir terminando con este versículo. Ahí en 1 Timoteo que lo leímos, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esas obras por la fe están basadas en el amor. Si Dios no nos amara, no hubiera entregado a su Hijo unigénito, por más fe que tuviera.
Es por su amor que lo llevó a entregarse todo hasta llegar a la cruz del Calvario. Por eso vuelvo, él dice, él es el autor y consumador de la fe. El amor nos lleva a que esa fe me lleve a hacer cosas que parecen imposibles. Y Dios me invita a mí primeramente, invita a la iglesia, a los que hemos creído, que aunque no tengamos mucho, que aunque miremos y digamos no tengo, vamos a decirle, Señor, voy a compartir en estos momentos con alguien que tiene necesidad, porque esa es una fe no fingida. Acordémonos del profeta Elías cuando viene ante la viuda y le dice, dame, y la mujer le dice, lo único que tengo es eso, no tengo más. Dice, pues bueno, hazme primero a mí. Y no le faltó a ella, ni a su casa, ni a su hijo. Yo sé que en estos momentos podemos decir, pero es que no tengo de dónde. Pero pidámosle con esa fe a Dios, provéeme. Así sea una libra de arroz, así sea una libra de pasta. Yo sé que algunos hermanos lo están haciendo. Pero qué bueno que toda la iglesia lo podamos hacer. No porque tengamos mucho o tengamos poco, sino porque la fe, por el amor de Dios, me lleva a hacer obras en fe que van a bendecir mi vida, pero también van a bendecir a otros. De lo que tenemos damos, pero de lo que Dios puede proveer. Cuando hablaba de Abraham, que tuvo fe al querer sacrificar a su hijo, Abraham le decía a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Qué bueno esa fe que tengamos. Oiga, yo quiero darle una libra de pasta aquí a un vecino que no tiene. No la tengo, pero Dios se proveerá de esa pasta porque quiero bendecir a la otra persona. Así tenga que despojarme de lo mío, pero que otros puedan ver la fe mía, la fe verdadera, no una fe fingida, sino una fe que obra por el amor en obras para bendición. Y allí donde empezamos para poder terminar, en San Lucas capítulo 18. Y aquí voy a hacer un resumen de todo lo que he hablado para que pueda quedar centrado. Hablando de la venida del Señor Jesús, hablando de oración y hablando de fe. El contexto, volvemos a mirar, es Dios diciéndole que debemos tener persistencia en la oración, en no desmayar. Pero termina con ese versículo diciendo, os digo que pronto les hará justicia. O sea que Dios va a contestar a los que le buscamos, a los que no desmayamos. Él va a contestar. Pero se hace una pregunta, una cuestión ahí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la fe que Dios quiere hallar cuando venga? Pero que estamos preparando desde ahora en nuestra relación con Dios. Es una fe que está sustentada en la palabra de Dios, en su estudio, en creer lo que la palabra de Dios dice que es, no colocándole condiciones, no colocándole pareceres, sino que si la palabra de Dios lo dice, así es porque Dios lo dijo. Sustentada en mi relación con Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio de que esta palabra se hace verdad y real. Y esa palabra me hace conocer al autor y consumador de la fe, a Jesús. Y cuando yo veo todo lo que Jesús hizo por nosotros, por amor, hasta llegar a la cruz resucitada. Entonces tengo que decir, la fe que Dios quiere no es una fe muerta, es una fe viva, una fe verdadera, no fingida, que aun momentos difíciles, la iglesia de Dios sobresale, brilla, ilumina a través de las obras que Dios quiere hacer en nosotros para otras vidas. Una fe verdadera, una fe no fingida, es una fe que no está pensando solamente en sí mismo, sino en las demás vidas. Una fe verdadera trae obras debido al amor que Dios ha colocado en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor me enseña que debo clamarle a Él, a pedirle, Señor, en las necesidades que tengamos.
que le pidamos sin desmayar, pero Él quiere encontrar en nosotros esa fe viva, sustentada en su palabra, que no es fingida, que no depende de circunstancias, que no depende de momentos y que mira más allá de lo suyo y puede mirar la necesidad de otros para que a través de lo que el Señor haga a través de nosotros, otras vidas quieran conocer a ese Dios vivo y puedan tener fe en su corazón. Yo les invito esta noche a orar con una fe verdadera, no con una fe fingida. En esas necesidades por las cuales vamos a orar, vamos a creer que Dios va a responder, sin importar lo que escuchemos, lo que las circunstancias quieran decirnos, Dios va a contestar. Y yo le invito a aquellos amigos en esta noche que se han conectado, nuevos, que si no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, en esta noche lo pueden hacer. La fe empieza por conocer quién es Él y quién quiere ser Él en nuestras vidas. Jesús quiere ser Salvador y Señor de mi vida y de su vida. Yo algún día tuve que decirle a Jesús, ven a mi vida. Creía en tradiciones, en religiones, y pensaba que estaba cerca de Dios, pero estaba lejos de Él, porque me faltaba decirlo con mi boca. Jesús, te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Y yo le invito a usted que está ahí nuevo, que haga esta oración en su corazón. Que haga esta oración desde su corazón, pero con su boca hablada. Porque confesar es hablar. Que cierre sus ojitos allí. Que no le importe quién está a su alrededor. Que no le dé pena decirle a Jesús que sea su Señor y Salvador. Y repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy te necesito. Necesito que entres a mi corazón. Reconozco mi pecado. Reconozco mi condición, que he estado apartado de ti. Pero hoy entiendo que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mi vida, por el perdón de mis pecados. Y solamente me falta creer, tener una fe verdadera para decirte con mis palabras, Jesús, sé el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Aleluya, gloria a Dios. Si hiciste esta oración por primera vez o por primera vez con conciencia, Dios está allí. Y a través de esta palabra va a empezar a dar ese fruto de fe en tu vida para creer que Dios va a obrar. Y a la iglesia le invito esta noche a que vivamos en una fe plena, no una fe fingida. Creer que somos hijos de Dios, que estamos guardados en medio de las circunstancias que estemos viviendo, estamos guardados por su mano, que la provisión vendrá. Así tenga que mandar cuervos verdaderos, no solamente personas, sino cuervos. Allí donde hay enfermedad, que vamos a orar ahorita por las peticiones que han enviado, Dios obra porque su palabra me lo dice. Y la fe verdadera me lleva a esperar y a haber realizado, a haber consumado que así es. Padre maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Señor, clamo por tu iglesia, por la congregación Paz y Libertad, por los amigos que se han conectado, Señor, en medio de las necesidades que pueda haber, precioso Dios. Envía, Señor, a través de tu palabra, esa semilla de fe en cada corazón para creer que tú obras, Padre Santo Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo Dios. En este momento envía sanidad, precioso Dios,
a los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Padre Santo. Es tu palabra, precioso Jesús. Espíritu maravilloso, Señor, allá donde hay necesidades financieras, económicas, precioso Dios, de alimento, envía, precioso Dios, a tu iglesia, Señor, a proveer, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la escasez. Úsanos como instrumentos de bendición, Padre Santo Dios, en el nombre de Jesús, Rey Celestial. Espíritu Santo Dios, clamo a ti, Padre maravilloso Dios. Clamo a ti, Espíritu Santo Dios. Crea en tu iglesia, Jesús. Crea en tus hijos, Padre Santo, una fe verdadera, no fingida, Señor. Una fe que nos lleve a mover los montes, Padre Santo. A ver tu mano gloriosa obrando, precioso Dios. Yo sé que vamos a escuchar testimonios de lo que tú has hecho, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Rey Celestial. Y voy a clamar ahora por las peticiones que me enviaron. ¿Era listo, Luz? Luz, Hermana Paola, allí de Candelaria, nos envía una petición de una cuñada. Su mamita, hace 2 días la internaron, no saben nada de ella. La internaron con síntomas del COVID. Y este momento que no saben si está viva, si está muerta, qué pasa. Pero yo les invito allá a sus familiares, a su hija, los que están conectados, que crean. Y vamos a orar. Y sé que la mano de Dios se va a mover y vamos a escuchar testimonio de lo que Dios hizo. Y será para salvación para esta casa. Padre maravilloso Dios, por la señora Luz, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes dónde está, tú sabes cómo está en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, primeramente te pido que palabra de salvación llegue a su corazón, Señor. Que le permitas aliento de vida, precioso Dios, para escucharla si no la ha escuchado, precioso Dios. Que la levantes, Padre Santo, de su lecho en el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad, Padre Santo. Y que a través de lo que tú haces, Señor, te pueda dar la gloria y la honra, precioso Dios. Y pueda tomar una decisión de invitarte a ti como Señor y Salvador, precioso Dios. Pero también que a través de lo que vas a hacer en su vida, precioso Dios, su familia, estas personas, Señor, que están conectadas o que pidieron la oración, precioso Dios, puedan, Señor, crear y recibir esa semilla de fe en su corazón y tomar una decisión por seguir ese camino que eres tú, Jesús, el camino, la verdad y la vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que vamos a escuchar respuesta y que vas a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de la señora Luz. En el nombre de Jesús, precioso Dios. Muchas gracias, Señor. Clamo, Señor, por las vidas que han estado enfermas, precioso Dios. Por mis suegros, Señor. Guárdalos, Señor. Cuida su vida, Señor, Rey Celestial. Que puedas ver tu mano poderosa de sanidad, Rey Celestial, allí en el lecho de esta clínica, Señor. Y que puedas hablar a su corazón, Señor. Trae arrepentimiento a su vida, precioso Dios. Para salvación, Señor. Para salvación, Jesús. Quítale toda venda, Señor, que el enemigo haya colocado de incredulidad, Señor. Y coloca esa fe verdadera en su vida, en su corazón. Que pueda entender que solo hay un camino, una verdad y una vida. Y eres tú, Jesús. Gracias, precioso Rey Celestial. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Y quiero invitarles a que terminemos con esta canción con la que empezamos. Con las manos levantadas, y yo le invito a que levante sus manos allí en señal de recibir, pero también en señal de fe. Que en este momento recibimos presencia de Dios, el poder de Dios, y que clamamos a Él y Él nos responderá de cualquier necesidad.
Aleluya, Padre Santo Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, precioso Dios. Aleluya, Jesús. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Gracias, Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Levanta allí donde estás tus manos, tu oración y tu ruego, levántalo. ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Dios va a responder, Porque aleluya. me amas, Él contesta la oración de su me pueblo. Aleluya. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dios va a responder. Pero lo que quiere hallar Dios en tu vida es fe. Una fe verdadera, no fingida. Dios les bendice, mis hermanos. El sábado, para los que están ahí atentos, que quieran conectarse y desean pasar el link a otros. Sábado a las 4 los jóvenes nos estamos reuniendo, vinculándonos con mi hermano Abner, su esposita, la familia Cuadros La Torre. Y el domingo a las 10 de la mañana estaremos adorando a Dios, clamándole a Dios, estudiando su palabra. El martes seguiremos con el estudio de la segunda venida del Señor Jesucristo a las 7:30 de la noche. Y el jueves, Dios mediante, otra vez a las 7:30. Busquemos del Señor, clamémosle a Él. Y vamos a clamar por un bebé que nos ha pedido. Hemos estado orando, clamando. Lorenzo. Aquí del jefe de mi hermana Liliana Laguna. Vamos a estar orando, precioso Dios, por este bebé, Señor. Aunque los médicos no sepan qué es, aunque la ciencia no pueda determinar qué es, tú eres el dueño de la vida, Jesús. Clamo a ti por este bebé, Señor, que le dé la sanidad, precioso Rey. Que estas vidas, don Gustavo, Señor, pueda conocerte a ti a través de lo que haces en su vida y en la vida de su hijito, Señor. Dales tranquilidad y paz en su corazón, Dios. Sé que como padre le duele ver a su hijo sufrir, Padre Santo, Dios. Y clamo, Señor, me uno con toda la iglesia, Jesús, a clamarte por este bebé, Señor. Obra sanidad, Señor. En su cerebro allí, Señor, sus neuronas restauradas.
lo que ha estado mal en su cabeza, Señor, en su aparato digestivo, en todo su ser, Señor. Obra sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, muévete, Rey Celestial. Gracias, Padre maravilloso Rey. Gracias, Jesús. Gloria a ti, precioso Dios. Les bendecimos, les bendigo en el nombre de Jesús. Y miremos a través de lo que vivimos, que la fe sea una fe verdadera, no fingida. La fe, lo que hablo, lo que pienso, lo que creo, debe ir coordinada con lo que vivo, con las obras que hago, porque creo en mi Señor Jesús. Dios les bendice, mis hermanos, que tengan buena noche y nos estaremos hablando. Cualquier inquietud ahí en el Face de la iglesia, sus inquietudes, sus peticiones, o si nos quieren contactar a través de las personas que les han pasado el link, háganos llegar sus números, les estaremos llamando, enviando mensaje y estaremos orando. Iglesia, Paz y Libertad, Dios les bendice. Siempre decimos, ya pasa el tiempo, les extrañamos y esperamos podernos ver. A los que hemos podido llamar, tener contacto, Dios les bendice y esperemos con todos poder tener otra vez ese lazo en el Señor. Hasta mañana, Dios les bendice.